Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estas pulseras hechas con la técnica de puntada cuadrada. Podéis llevarlas solas o llevar varias con vuestros colores favoritos. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 2 colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, cordón tipo chino o de macramé fino, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer esta pulsera utilizaremos la técnica de puntada cuadrada. Enhebramos 2 metros de hilo y enfilamos una bolita que nos hará de tope. La pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en ese lado más corto unos 15 centímetros para después rematar la pulsera. Pasamos la aguja a través de la bolita en el sentido contrario. Y hacemos lo mismo una segunda vez. Como el hilo es tan largo, lo que hago para que no se me enrede es dejar la aguja hacia la mitad del hilo, lo dejo doblado y pongo la aguja hacia la mitad del hilo para que no se nos quede enredado. Enfilamos 3 delicas negras y las pasamos a través del hilo hacia la bolita que nos hace de tope. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una delica de color negro. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la última que tenemos de la fila anterior, de arriba hacia abajo. Y tiramos del hilo. Y la colocamos para que nos quede así, paralela a la otra delica. Ahora pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la que acabamos de poner. Y tiramos. Hacemos lo mismo, ponemos otra delica negra y en la siguiente pasamos de arriba hacia abajo. Tiramos. Al principio es un poquito más difícil. Y ahora pasamos el hilo hacia la derecha entre medias de las 4. Y la aguja hacia arriba por la que acabamos de poner. Y hacemos lo mismo con la última. Ponemos una negra de arriba hacia abajo. Pasamos el hilo hacia la derecha y hacia arriba por la que acabamos de poner. Y tiramos. Movemos un poquito la bolita que nos hace de tope
para que se quede más cerca de las delicas. Y así se nos queda. Ahora giramos y comenzamos la siguiente vuelta. Nos tiene que quedar la bolita hacia abajo. Ponemos una delica rosa y hacemos como antes. Pasamos por la primera delica que tenemos aquí, de arriba hacia abajo. Y otra vez tiramos y otra vez por la misma, hacia arriba. Otra rosa y hacemos lo mismo de arriba hacia abajo con la que tenemos en medio de la fila anterior. Y pasamos el hilo hacia la derecha y subimos por la misma. Siempre vamos ajustando para que se nos queden bien colocadas. Y ponemos la tercera, también rosa. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la última negra. Ahora el hilo hacia la derecha y hacia arriba por esta última que acabamos de poner. Giramos la pulsera y comenzamos la siguiente vuelta con una delica rosa. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la que tenemos a la izquierda. Y de abajo hacia arriba por la que acabamos de poner. Otra rosa. Y de arriba hacia abajo por la del medio de la vuelta anterior. Y de abajo hacia arriba por esta que hemos puesto. Y colocamos la última rosa. Hacia la derecha el hilo y subimos por la que hemos puesto. Tiramos y giramos para comenzar la siguiente vuelta. Ponemos una rosa hacia arriba otra rosa, pasamos por la del medio de la fila anterior, de arriba hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba por la que hemos puesto. Vamos a continuar haciendo las siguientes filas de color rosa hasta que tengamos un total de 10 filas rosas y nos vemos para continuar la pulsera.
Cuando ya hemos puesto las 10 filas rosas, ponemos 2 negras, 2 filas negras a continuación. Una negra, una delica negra. La segunda. Y la tercera. Giramos y otra fila negra. La segunda. Y la tercera. Ahora giramos y continuamos haciendo la siguiente secuencia. Ahora tendremos que poner 10 filas rosas y después 2 filas negras. 10 filas rosas y después 2 filas negras, hasta tener el largo de la pulsera que necesitemos. Ya tengo la medida del largo de la pulsera que necesito. He hecho 6 bloques con las delicas rosas de 10 filas cada uno. Estos 6 bloques. Y he puesto también de filas de 2 negras 7 para hacer el total de mi pulsera. Si necesitáis una medida más larga, solamente tendríais que añadir al final un bloque más rosa de 10 filas y uno de 2 filas negras. Ahora vamos a hacer el cierre de nuestra pulsera. Nos ha salido el hilo por la última fila hacia arriba. Y ahora tenemos que ir hacia la fila anterior, la negra también, de arriba hacia abajo, solamente con la aguja. Tenemos que pasar a través de las 3 delicas. Tiramos. Y ahora hacia la derecha, hacia arriba, tenemos que subir por la primera y por la segunda delica, que es la central. Y salimos por esta segunda delica después, que es la del centro. Añadimos 6 delicas negras y pasamos otra vez por la delica central de abajo hacia arriba, en el sentido contrario al que nos ha salido el hilo, para que se nos quede como un pequeño arito. Y ahora vamos a pasar 2 veces más a través de todas las delicas y de la delica central, para que se nos quede más reforzado este aro.
Le voy a girar, pero lo podéis hacer en el sentido que queráis. Esta es la segunda vez. Ahora paso otra vez por la del centro. Y la tercera vez. Y pasamos otra vez por la del centro. Y tenemos que volver a pasar por la que tenemos justo al lado. En este caso es hacia abajo. Si lo hemos hecho en el otro sentido, sería hacia arriba. Y tiramos del hilo. Ahora pasamos hacia la izquierda y bajamos por las dos primeras delicas. La que tenemos justo a la derecha hacia arriba. Tiramos. Hacia la izquierda, hacia abajo. Y hacia la derecha, hacia arriba. Nos ha salido el hilo por aquí y ahora lo cortamos con cuidado a ras. Quitamos la bolita que nos hace de tope del otro lado y hacemos el cierre de la misma manera. Cortamos 2 cordones de 20 centímetros para poner en cada cierre de nuestra pulsera. Tenemos que poner el cordón de 20 centímetros, pasarlo por el agujerito que nos hace, el arito que nos hace de cierre. Juntamos los dos hilos, los dos bordes y lo doblamos por la mitad. Y ahora hacemos un nudo y lo dejamos lo más cerca posible del cierre de nuestra pulsera. Y el otro cordón de 20 centímetros, hacemos lo mismo en el otro cierre. Después de haber puesto nuestros 2 cordones de 20 centímetros, uno a cada lado de la pulsera, cada uno en un cierre, tenemos que cortar 30 centímetros de cordón para hacer el cierre trasero de la pulsera con nudo corredizo. Podéis ver un tutorial con este nudo, que es la segunda parte de la pulsera Rebel. Os dejo el enlace en la descripción. Después de poner nuestro cierre corredizo a la pulsera,
Ya la tendremos lista para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!